comienza la porción de esta semana, que se llama Jucat. Jucat, que quiere decir estatuto o decreto. Donde dice que Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la Jucat, la ordenanza de la ley de Jehová que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca sana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Bueno, esta para allá tiene varias cosas que vamos a ir analizando, vamos a ir viendo, pero es una de las porciones que más referencia tiene al Mesías. Ya el hecho de que el versículo que leímos, cuando habla de un animal al que sea perfecto, que no haya falta, y que no haya sido sobre él puesto yugo, ya nos está hablando de Cristo. Eso ya nos está de alguna manera haciendo acordar, o podemos ver que ahí hay una referencia, ¿no es cierto?, al Mesías. En esta para allá también tenemos el capítulo 20, cuando Moisés hace salir agua de la roca, luego Aarón muere, un par de batallas que tienen que librar los israelitas, el conocido, son nada más que 5 versículos, pero es bastante conocido el del tema de la serpiente de bronce, ya lo vamos a ver, y varias batallas que libra Israel antes de cruzar el Jordán y antes de que Moisés muera, ¿no es cierto? Pero vamos por el principio. Jucat, cuando leemos, ayer estaba leyendo el Salmo 19, donde dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo; los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Parecía como si fueran todos sinónimos, y no son sinónimos. Cada uno tiene un carácter distinto, cada uno tiene una lógica distinta. Por supuesto, en la palabra tenemos 600, en la Torá, mejor dicho, tenemos 613 mandamientos, es lo que llamamos mandamientos. Pero no todos los mandamientos tienen que ver con la misma cosa, son distintos. Cuando hablamos de testimonios, como dice acá, son los edot. Cuando hablamos de Jukim, son decretos. Cuando hablamos de mishpatim, son todas palabras hebreas que por ahí se las toma como sinónimo, pero no son sinónimos. Mishpatim son disposiciones de sentido común, de lógica. Por ejemplo, los mandamientos relativos a las festividades, que la Torá ordena, dice observarlos, y nos proporciona por qué hay que celebrarlos. Por ejemplo, Pesaj, ¿por qué celebramos Pesaj? En principio la Torá ordena celebrar Pesaj por la salida de Egipto, la libertad, y luego Yeshua dice: hagan esto en memoria de mí. O sea, hay un motivo para esa celebración. ¿Y eso después, sería un decreto? Eso sería una misbot, un mandamiento. Un mandamiento. Los mishpatim, que son normas de convivencia, podríamos decir. No robarás. Es sentido común, o sea, no tomar lo que no es de uno. Digamos, esos son mandamientos. O sea, uno puede entrar y creer que es una lógica humana, pero es un mandamiento de Dios. Y que obviamente abarca muchas cosas. No robar no es solamente, te saco el celular, sino que a veces uno puede robar algo que no es tangible. Claro. Por último, lo que tenemos acá en Números 19 son Jukim, o Juká, que son
mandamientos que tienen un estatus de decreto, pero que la razón no siempre puede entender, que no tiene una lógica. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Y no dice la palabra. No hay una lógica humana o científica que diga que, si bien uno, digamos, los israelitas lo hicieron porque Dios lo dijo. Simplemente eso, no había una lógica. Si yo me tomo un remedio, lo estoy tomando porque hubo alguien que estudió, que se preparó, que investigó para llegar al punto para que decir, bueno, ese remedio va a hacer tal efecto en el cuerpo. Bueno, hay una razón científica por la cual yo me tomo ese remedio. En el caso de la vaca roja pareciera no hay una razón científica, porque Dios le estaba ordenando que, bueno, traigan un animal, una vaca en este caso, que tenía que ser completamente roja, o sea que no tenga mezcla de color, que se dé en la naturaleza. Por más que un animal sea de un solo color, siempre algún pelito, algún mechón, algo va a tener distinto. En este caso la vaca tenía que ser completamente roja, no podía tener dos pelos distintos. Claro. Y cuando uno lee, va siguiendo la lectura, hay todo un ritual que se hace para sacrificar ese animal, tomar las cenizas de ese animal, había que quemarla toda, agregarle a ese fuego, había que agregarle un hilo, un cordón color rojo y madera de cedro, que también es roja. Entonces, ¿dónde está la lógica en eso? Claro, simplemente había que hacerlo porque Dios dijo que había que hacerlo. Por supuesto, ese era un decreto y había que hacerlo. Pero entonces, después Dios dice para qué iba a ser usada esa ceniza, porque todo ese animal tenía que ser sacrificado, recoger las cenizas se guardaban, y luego se distribuían entre todo el campamento, o en el tiempo ya del primer y segundo templo se distribuían por todo el territorio de Israel. En cada casa de sacerdote había de esa ceniza. Y no se sacrificaron muchas, entre 1000 años de historia se sacrificaron 9 de esas vacas. ¿Por qué? Porque duraban muchos años, para mucho tiempo duraban. Cuando era necesario, dice la tradición, que Dios hacía que aparezca. Era algo un poco sobrenatural. De hecho, bueno, ahora que se está hablando mucho de la edificación del tercer templo, de todas esas cosas, ya se sabe que los judíos tienen ya los animales, la vaca roja para poder sacrificar. Ya lo tienen. Quizás por alguna manipulación genética, alguna cosa que fueron... Pero que está. No es que les hayan sacrificado, pero está. Es que necesitan el templo para sacrificar. Necesitan el templo, si bien no está hecho la vaca no se sacrificaba en el templo, sino que se sacrificaba, dice, fuera. La orden era sacrificarla fuera del campamento. Y ahora vamos a ver por qué. Porque para qué servía, después si ustedes quieren lean cómo era todo el proceso de quemar, había que quemar todo, no quedaba nada, porque en otros sacrificios se acuerdan que se cortaba el animal, alguna parte se la llevaba el sacerdote, la sangre era para otro lado, la sangre se ponía por otro lado. Bueno, acá no, todo junto, se quemaba y se guardaban las cenizas. Yo un poco voy a ir leyendo un poquito de acá de lo que tienen en la para allá, pero vamos a ir explicando también. Esa novilla tenía que ser al menos de 3 años de edad. No podía haber estado bajo yugo. Los 3 años nos hablan de Cristo, de los 30 años primero de los 3 años de ministerio que tuvo, y segundo de los 30 y pico de años que tenía cuando él murió.
Bueno, acá un poco menciona en qué tiempo se fueron sacrificando cada animal, pero bueno, lo importante es que se sabe que hasta 9, y se cree que la 10ª tiene que ver con el regreso del Mesías. ¿Para qué servía esta ceniza? Se mezclaba lo dijimos, cada casa sacerdotal donde había sacerdotes tenían un poco de esa ceniza. Hay algo que es inevitable en la vida humana, que a veces gente se muere. Esta semana tuvimos que ir a un velorio inesperado, porque falleció el hijo de una prima mía, y bueno, tuvimos que estar. Y eso es inevitable, que alguno tenga que estar. Los sacerdotes lo mismo. ¿Qué pasaba cuando un sacerdote estaba en contacto con la muerte? Quedaba ritualmente impurificado. No es que hubiese pecado, sino que al contacto con la muerte no podía entrar al templo, porque no podía estar en estado de impureza para poder entrar a ministrar. Fue una excusa que usaron en la parábola del buen samaritano, primero el sacerdote, después el levita, que vieron a ese hombre tirado ahí y dijeron: no, está muerto, sigo de largo, porque si lo toco no puedo entrar al templo, no puedo hacer mi trabajo. Tendría que haber visto que no estaba muerto, y tendría que haberle dado prioridad a ayudar a ese hombre, y no a veces hay cosas que son más importantes que solamente participar en una reunión. No es que la reunión no sea importante. Jorge, acá en el versículo 9, sí. Bueno, al final dice que esta ceremonia se realiza para quitar pecados. Eso dice en la versión Nueva Traducción Viviente. No, pero está mal esa traducción. Y en la Valera dice: es una expiación. Dice en el versículo 9: un hombre limpio recogerá la ceniza de la vaca y la pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará en la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es el punto ahí, es purificación. Pero como termina diciendo, es una expiación. Es una expiación, pero no expiaba o no limpiaba. Expiar quiere decir limpiar. No es que expiaba por pecados, sino limpiaba la impureza. Claro, en casi todas las traducciones trata como al final es para remisión de pecados. No. Eso también tenemos que tener en claro, que cuando la Torá habla de sacrificios, no todos los sacrificios eran para lo mismo. Había sacrificios que eran por el pecado. Si alguien pecaba, se arrepentía, ofrecía un sacrificio para obtener perdón, el sacerdote lo perdona. Pero hay sacrificios que eran para adoración. Hay sacrificios que eran para dar gracias. Sí. Porque había recibido un bien, porque una bendición, qué sé yo, entonces sacrificaba. No todos los sacrificios eran también para perdón de pecados. Eso también es una confusión que nos han enseñado. Claro, porque está todo traducido igual. Porque como que todos le ponen la misma palabra, pero no es todo lo mismo. Claro. Ahora, el tema de la vaca, ya que hablamos de sacrificios, cuando alguien pecaba o quedaba impuro, porque también había sacrificios por el tema de la impureza, entonces tenía que llevar, después que pasaba eso, tenía que llevar un animal, hacer todo un rito para volver a quedar puro. Ahora, con la ceniza de la vaca no era así. Esto es algo que se hacía antes de que sucediera la impureza. Todos los sacrificios, los otros eran al revés. Claro, después de lo cometido. Después del problema venía, buscamos una solución. Esto es la solución antes que el problema. Por eso nos habla de Cristo. Porque Dios proveyó la solución antes de que hubiese el problema. ¿Cuándo fue, dice la palabra que cuándo fue ofrecido, cuándo fue, el sacrificio de Cristo? ¿Cuándo fue establecido? ¿Hace 2000 años? No, desde el principio de la creación. Que fue inmolado desde el principio de la creación.
¿Eso dice en Efesios? Pues? Buscalo, en todo caso no me acuerdo ahora, pero que el cordero que fue inmolado antes de la creación, o sea, antes de que el hombre cayera, ya estaba el sacrificio. La vaca roja, si bien no era para perdón de pecados, pero es algo similar en el sentido de que se hacía toda esta, todo este sacrificio, todo este proceso, antes de que sucediera la impureza. Y acá hay algo interesante, ¿no? Porque dice, es como si la impureza viajara hacia atrás en el tiempo. ¿Por qué? Porque, digamos, los que sacrificaban el animal, los que recogían la ceniza, los que la guardaban, quedaban impuros. Entonces, todos los que hacían ese rito tenían que después purificarse, porque habían quedado impuros. Claro. Ahora, la ceniza que se utilizaba para la pureza estaban puras y purificaban al que estaba impuro. Qué paradoja todo, ¿eh? Es una paradoja. Contradictorio todo. Sí. O sea, pero ¿qué es lo que Cristo hizo? Lo mismo. Lo mismo. Porque Él no tenía pecado, ni impurezas. Y por nosotros se hizo pecado. Purificó todo. Él en la cruz, Dios cargó sobre Él los pecados y las impurezas de todos nosotros. 2000 años antes que naciéramos. Claro. También es contradictorio. Sí. Pero el hecho de que yo crea hoy en Cristo saca mi naturaleza, saca mi pecado y lo traslada 2000 años atrás a la cruz. Qué bárbaro, ¿no? Lo puede hacer el Señor nomás. Sí. Obviamente para Dios no hay tiempo, no existe el tiempo. Dios está por afuera del tiempo. El tiempo es algo que nos encapsula la creación. Pero Dios está afuera del tiempo. Para Dios hay un eterno presente, no hay ni pasado, ni presente, ni futuro, hay un eterno presente. Hermano, antes que cuentes, sí. te quería preguntar. Con el respecto a esto de los muertos, ¿no? Cuando fallecen familiares, sí. así como hablábamos con él, repasando un poquito la parashá anoche después de hacer la apertura del Shabbat. Ajá. Y ¿qué debemos hacer nosotros, no? Porque antes se acostumbraba, como él dice, pensar que yo antes, cuando falleció su mamá, mi papá, bueno, uno lo besa, lo acaricia, porque se está supuestamente despidiendo, cuando no conocíamos todo esto. Sí. Entonces él me dice, ¿y ahora qué tenemos que hacer entonces? ¿No lo podemos tocar? No lo podemos tocar. ¿Qué si digamos, porque si no nos contaminamos, dice él, pensaba él. Entonces, la verdad que mañana vamos a preguntar al pastor, le digo yo. El contacto, el contacto con la muerte produce una impureza. Claro. Pero no es pecado. Tenemos que hacer bien la diferencia. Claro. Produce una cierta impureza espiritual. Pero eso también está cubierto por la sangre de Cristo. No necesitamos hoy en día la vaca roja o la ceniza de la vaca para poder purificar. Bañarnos, purificar. Tenemos la sangre de Cristo, que es mucho más. Ahora después vamos a leer unos versículos que son muy poderosos en ese sentido. Lo que estamos estudiando tiene que ver con la obra del Mesías. Sí, yo sé, hay gente que se emociona. Yo personalmente me gusta tener el recuerdo que tenía cuando la persona vivía. Me gusta quedarme con esa imagen y no con la imagen de alguien que está en esa condición. ¿Sí? Y es, digamos, toda esa costumbre de despedirlo, de besarlo, de hablar. Eso viene del paganismo un poco. O sea, estamos influenciados por eso, no nos podemos de Roma, de todas esas cosas. En la Torá nos enseña que cuando alguien fallece, el mismo día tiene que ser sepultado. No podía. Son muy escasas las excepciones que hay con esto. Pero el mismo día que fallece se sepulta. Después se hace el velorio. Así hacen los judíos.
El mismo día que fallece se sepulta. Claro. Y después sí se hace una ceremonia, qué sé yo, pero el cuerpo ya está sepultado. Y como digo, no tenemos que hacernos tanto problema por eso, porque lo que nos trae pureza, lo que nos limpia, es la sangre del Cordero. Bueno, acá dice, el salto en el tiempo es único en el sistema ritual. Dice, en todos los demás casos los rituales son posteriores a los males que elimina. En el caso de la vaca es anterior, o sea, se sacrificaba una vaca para después usarla para purificar. Habla de varios aspectos acá, que habla de la impureza física relacionada con el contacto del cadáver. ¿Por qué la muerte? Porque ¿qué es la muerte? Es el resultado del pecado. Es el resultado de apartarse de Dios. La paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, todo lo que tenga que ver con el pecado y con la muerte no puede estar en la presencia de Dios. Así sea la persona más justa, más piadosa, o alguien que no existe, pero supongamos que hay alguien que nunca pecó, el único que pudo hacer eso es Cristo. Pero así hubiese una persona así de buena, la naturaleza de pecado ya está en nosotros. O sea, ya desde el mismo momento que nacemos, sabemos que tenemos los días contados. Sí. O sea, ¿por qué? Porque ya la impureza está en la naturaleza. Entonces, cuando se trata de algo que tiene que ver con la muerte, no puede estar en la presencia de Dios. Por eso los sacerdotes no podían entrar al templo cuando estuvieron en contacto con un cadáver. Tenían que primero limpiarse ritualmente. Entonces hay una conexión ahí entre la muerte y la pureza, o el estar en la presencia de Dios. Cuando Juan ve allí en Apocalipsis la multitud vestida de vestiduras blancas, no se refiere tanto a la ropa, sino a una condición del cuerpo, a un cuerpo transformado. Porque con este cuerpo, alguna vez lo dijimos, con este cuerpo no podemos estar en la presencia de la gloria de Dios. O sea, nuestro cuerpo tiene que ser transformado, porque si no, de otra manera no se podría. Bueno, el ritual de la vaca eliminaba la necesidad, ¿no es cierto?, de que cada vez que alguien se impurificaba tuviese que volver a sacrificar. Encima que tuvo de velorio, tenía que sacrificar un animal para... Entonces la solución era relativamente fácil. Un poco de ceniza mezclada con agua, duraba 7 días el ritual, pero se purificaba sin demasiado gasto en ese caso. Hablando del agua, ¿se acuerdan cuando Jesús transforma el agua en vino? Se sabe que la casa donde estaba era una casa sacerdotal, porque dice que estaban las tinajas para el agua de la purificación. ¿Qué era eso? El agua que se usaba con la ceniza por la duda que hubiese necesidad. Entonces sabemos que el agua que Jesús transforma en vino era agua para ese ritual. Entonces, debido a que la solución era fácil, la gente podía inclinarse a tomarlo a la ligera, pero era importante y obligatorio evitar la contaminación del santuario de Dios. En tercer lugar, producir una ofrenda de ceniza suficiente para toda la comunidad y para utilizar. ¿Qué me estás? Para utilizar en muchas ocasiones requería un ritual significativo. En otras ofrendas se utilizaba una oveja, una cabra. Como era algo mucho más abarcativo, no podía ser cualquier animal, tenía que ser un animal especial.
Y eso, incluso más, el animal era sacrificado fuera del campamento o fuera de las murallas. ¿Cristo dónde fue sacrificado? ¿Dónde murió Cristo? Afuera. Afuera de las murallas. Porque los demás animales por ahí se sacrificaban dentro del templo. Claro. No. ¿Y eso a qué se vio? Que contaminaba todo. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo la impureza de muchas generaciones. Recuerden ustedes que la ceniza podía durar hasta cientos de años. Entonces, ¿cuántas impurezas iba a recibir en el momento de ser sacrificado esa ceniza o ese animal? Entonces, imagínense cuánto pecado cargó sobre sí Cristo. Hoy en día hay 9.000 millones de personas en el mundo, en el planeta, vivas. Súmele todo lo que pasaron en 2000 años. No tengo el cálculo, pero es mucho más. Sí. Eso sin contar hacia atrás. Porque todos los que murieron con la esperanza de un Mesías, antes de que el Mesías aparezca, imagínense ustedes, todo eso sobre la cruz de Cristo. Por eso él fue sacrificado, porque no se podía contaminar el templo. Claro. Él cargó, dice, todas nuestras iniquidades y pecados sobre él. Dice Isaías. Entonces, uno puede tomar dimensión de lo que es el sacrificio de Cristo y no tomarlo a la ligera. Porque cuánto peso soportó Cristo. Por eso no es que le dolieron tanto los clavos o los latigazos. Le dolió todo el pecado que él cargó sobre sí. A mí lo que me queda dando vuelta Sí. a todo eso es cuando dice la Biblia que Dios le dio vuelta o sea, como que Claro, se o dio sea, vuelta hoy leí el Salmo para- 22 que dice, porque bueno, ya él tenía tanto pecado que Dios no lo soportaba. claro, tuvo que apartar la mirada. Exacto. Por eso Cristo clama, ¿por qué me has abandonado? Claro, O sea, hoy estaba leyendo esta mañana el Salmo Para que su 22. padre de tanto, claro. A mí eso es lo que me queda de todo. Claro. Es como que te choca eso. Y porque claro, es que su no. papá, como cualquier otro padre. Claro, sí. Eso me resulta muy fuerte. Porque por un momento, por ese segundo, No, tuvo los pecados de todo el pecado de toda la humanidad estaba ahí. Estaba claro. Y para que no lo soporte su padre, tiene que ser tremendo. Fuerte todo. Ahora, dice aquí, todos los demás animales, al igual que los o sea, todos los sacrificios en parte representan a Cristo. Todos los sacrificios, el sacrificio de Pesaj, el sacrificio de Yom Kippur, todo eso representa a Cristo. Y el animal, la vaca lázana, con más razón. El Señor murió no solo para salvar a la gente de los pecados que ya habían ocurrido, es un sacrificio hecho una vez, como dice Hebreos 9:28, también fue hecho para poner remedio a malos futuros. Así como la vaca roja hacía provisión para el futuro, el sacrificio de Cristo nos beneficia cuando permitimos que su gracia transformadora sea aplicada a nuestras vidas. O sea, lo que Cristo hizo hace 2000 años me alcanza a mí hoy. No pasa, digamos, por más que haya pasado el tiempo, esa sangre sigue fluyendo. Esa sangre sigue viva. O sea, cuán fuerte y poderoso todo va a alcanzar hasta el día que Él vuelva. Hasta que el día que Él vuelva, alcanza. Y siendo como estamos hoy y todo, es como que Exacto. es muchísimo. Sí. El sacrificio de Cristo nos salva tanto de nuestras acciones y pensamientos, o sea, nuestro pecado, como de nuestro estado de pecado. Vamos, yo, póngale, recibí a Cristo, bueno, trato de hacer una vida conforme a su palabra, o sea, no tengo pecado, pero en algún momento, pero tengo ese estado, lo que llamamos el Yeser Hará, el
la tendencia, lo que Pablo llamaba la carne. Cuando Pablo dice lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Esa es la tendencia que como seres humanos tenemos. Que siempre, por eso es que tenemos que estar en un estado de teshuvá permanente, constante, para que el Señor nos libre de eso, ¿no? Que va a estar presente en nosotros hasta el día que Cristo venga y seamos transformados, y ese es lo que representa la fiesta de Yom Kippur, es que por fin el pecado es quitado del medio y toda tendencia al mal es quitada. Como decía el pastor el otro día, ya no vamos a tener malos pensamientos, no mal ni nuestra forma de hablar, ya todo eso no va a existir cuando Cristo venga. Mientras tanto, estamos acá y tenemos que seguir perseverando y teshuvá significa retorno. Teshuvá no es simplemente el hecho de arrepentirme, es un camino de retorno que estoy recorriendo para volver al diseño que Dios tenía para cada uno, ¿no? Para los que vivimos después de la cruz, dice, en la cruz alrededor del año 31 Cristo se hizo pecado, 2 Corintios 5:21. Aunque mi mortalidad y mis pecados que Él llevó en la cruz no existieron hasta este siglo. Para los que vivimos después de la cruz, el ritual de la Bacalazana encapsula una gloriosa garantía del Evangelio. De lo que hablamos hoy de garantía, de promesa. Ya se hizo provisión para nosotros en la cruz. Si quieren leemos 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí está. Y Hebreos... Hebreo el otro. Hebreos 9:12. ¿Qué dice? No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí está. Lo que para el que tenía contacto con la muerte, que tenía que purificarse, era algo sencillo, relativamente sencillo, poner un poquito de la ceniza en el agua y después con eso bañarse, purificarse con eso, rociarse. Era algo relativamente sencillo, pero para la vaca le costó la vida. Lo que para nosotros es simplemente creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Suena sencillo, pero al Señor le costó la vida. Al autor de la vida le costó la vida. Aquel que nunca hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado. Fue un costo altísimo. Hebreos capítulo 9, vamos a leer. Digo, esta porción que está es la que aparece en la para allá. El 9 del 11 al 15. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, y acá está la referencia, y la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia
Ahí está la referencia a ese ritual, porque no solo habla de los toros, de los machos cabríos, son distintos sacrificios que se hacían por el pecado, pero también no de la ceniza. La ceniza de la vaca, que era para purificación del que estaba impuro, estaba tamé, inmundo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de nuestro Mesías nos ha de limpiar, de purificar, de perdonar, de hacer todo lo que es necesario para poder estar en la presencia de Dios? Amén. Amén. Pasamos un poquito a, como les dije, toda esta sección de la Torá tiene mucha referencia al Mesías. En el capítulo 20, para no saltearlo, Moisés... ¿20 de qué? De Números. A Moisés, nuevamente el pueblo viene a quejarse porque no hay agua. Tenemos que ver ahí, la tradición dice que el mérito de Miriam, la hermana de Moisés, era la que producía el agua que fluía de la roca. Cuando Miriam muere, aparentemente, porque está seguidito ahí en el pasaje, cuando Miriam muere no hay más agua. Es parte de la tradición, no lo dice la Biblia, pero es como que sucede justo. Sucede después que de la muerte de Miriam no había agua. El agua durante 38 años los había seguido, y dice Hebreos que esa roca era Cristo. ¿Cómo se las arregló el Señor para que en todo el deambular del pueblo por el desierto aparecía la misma roca de la cual surgía agua? Eso es algo maravilloso. Pero de pronto no había agua. Y entonces toda la congregación viene a ponerle las quejas a Moisés, y el cantito de siempre: ¿para qué no hiciste venir acá? Al final allá teníamos. Y en esta Moisés, que era un hombre manso y era un hombre humilde, se enoja. Y entonces Dios le dice que tome la vara y vaya y le hable a la roca. Le diga la palabra y la roca iba a soltar el agua. Y Moisés, en vez de hablarle, ¿qué hace? Pega la piedra. 2 veces. Golpea la piedra. Golpea la piedra. Eso es porque está enojado. Lo maravilloso es que el agua surge igual. Pero Moisés y Aarón pagan las consecuencias, dice, de no haber santificado el nombre de Dios delante del pueblo. Y que por eso no llegó a la tierra. Y por eso no pudo entrar en la tierra prometida. Por eso. Por no hacer la obediencia de... Exactamente. Dice, Que por le hable. cuanto, dice, Claro, que le hable. dice el versículo 12, por cuanto no creíste en mí, le dice el Señor, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. En algún momento escuché una enseñanza de que decía que Moisés tenía el ministerio de la vara. Él levantaba su vara, el mar se abrió, le pegaba, la primera vez, ¿se acuerdan que le pegó a la roca? Porque Dios le dijo, y el agua surgió. Brotó. Pero entonces el ministerio de Moisés llegaba hasta la punta de su vara. Ahí no. Y Dios quería darle otro tipo de ministerio, que era el de la palabra. O sea, el obrar iba a llegar no hasta la punta de la vara, sino hasta donde llegara su voz. Y por algún motivo me acordé cuando el jefe romano, el centurión, viene a Jesús y le dice, le pide por su siervo, y Jesús le dice, bueno, voy a ir a tu casa. No venga, le dice, decí la palabra y mi siervo será sano. Y ahí viene, claro, ahí recuerdo. Entonces Jesús se asombró en ese momento por la fe del hombre, porque era cierto, Jesús decía la palabra y aunque nunca lo hubiese visto al hombre, se sanaba. Y eso pasó. Y eso pasó con Moisés. En su Moisés, momento, porque Moisés, el Señor le dijo, di la palabra, di la palabra. háblale a la roca. Y Moisés, en vez de hablarle, Ya golpeó. la golpeó.
Entonces, a veces Dios quiere extender el ministerio de una persona y a veces uno tiene que creer para ir más allá. Luego, bueno, Aarón muere en el monte Hor, y quien toma su lugar es su hijo Eleazar. Y en el capítulo 21, versículo 4, como dijimos, un pasaje bastante conocido, que nuevamente dice, el pueblo se desanimó. ¿Por qué se desanimó? Porque en vez de, después de que Edom, el capítulo 20, Edom no les deja pasar por su tierra, el rey Acad ataca a Israel, bueno, tienen que volver hacia el sur. Como que en vez de ir hacia la tierra prometida, están volviendo y yendo para otro lado. Entonces dice que el pueblo se desanimó, porque se acordó que 30 años atrás el Señor le dijo que no iban a entrar. Y otra vez, en vez de avanzar para donde tenían que ir, ya estamos volviendo otra vez, para poder rodear la tierra de Edom. Pero dice que el pueblo se desanimó. A veces uno no tiene que desanimarse porque parece que estamos yendo para otro lado y no donde nosotros queremos ir. No hay que desanimarse por esas cosas, sino que hay que darle la gloria a Dios, porque Dios sabe por qué. La razón para volver será porque tenían que rodear. Dice, después que partieron del monte de Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Ahí está, era para rodear. Era un rodeo que tenía que hacer, se desanimó el pueblo por el camino. Porque vieron que en vez de avanzar estaban retrocediendo, como si yo quiero hacer esto y al final el Señor me lleva para otro lado. Nos pasa en la vida. Que a veces queremos avanzar o entendemos que la promesa está para allá y Dios te hace ir para el otro lado. Falta un poco de la obediencia. Claro. El desánimo. A veces hay que luchar contra el desánimo. Con el tuyo y con el del otro. Con el del otro. Versículos de... Ahí estoy con el versículo 4 del capítulo 21. Y no solo que se desanimó, el desánimo te hace decir cosas que en otro momento no hubiese dicho. Porque al final, ¿para qué? Y dice que habló el pueblo ya no contra Moisés, habló contra Dios directamente. Obvio que hablar contra Moisés era hablar contra Dios también, ¿no? Pero acá, ahora directamente dice, el pueblo habló contra Dios. Muy directo. Era muy directo. A veces nos enojamos con Dios. Porque no hace lo que nosotros entendemos que es lo mejor. Digamos, Dios hubiese podido hacerlo avanzar a través de la tierra de Edom y apartar a los edomitas, pero ¿por qué no lo hizo? Porque había una lección que aprender. Porque Edom es Esaú. Y Esaú era el hermano de Jacob. Entonces, Dios ya le había prometido esa tierra y le dio esa tierra a Esaú. Era para ellos. Edom eran los descendientes de Esaú. Y aunque habían pasado 500 años, seguían con el rencor de la primogenitura que Jacob le había sacado. Hay rencores que no se olvidan ni por 1000 generaciones. Hasta el día de hoy el pueblo árabe odia a Israel. Por esa causa. Pero para Dios no era así. O sea, era el hermano de Jacob, el hermano de Israel. Entonces no iba a levantar su mano contra Edom. Le pidieron permiso, Edom no quiso. Con otros pueblos no. Contra los Amalek, contra los moabitas, los pasaron por arriba. Digamos, fue distinto el trato. Pero Edom no. Entonces, ¿por qué nos hiciste subir, dice el pueblo, de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua y nuestra alma. Y no solamente se desanimaron por haber vuelto, sino también por la comida. Se quejaron. Cuando hay queja, cuando hay murmuración, cuando no hablamos lo que tenemos que hablar, la presencia de Dios se retira. Y esto fue lo que pasó en el campamento. ¿Qué era lo que protegía a
todo el pueblo de las alimañas. La gloria de Dios, la presencia de Dios, la nube de día, el fuego de noche, no solamente les daba sombra y calor, sino que toda esa gloria hacía que todas las alimañas del desierto, porque el desierto existe, víbora, alacranes, pero ellos ni mosquitos tenían, ni mosquito había en el campamento. Pero se empezaron a quejar y fue tal la queja que la presencia de Dios se retiró. ¿Y qué pasó? Víboras, serpientes. Empezaron a picar al pueblo, a morder, empezó a morir gente. Y lo positivo de esto es que de alguna manera el pueblo reaccionó y relacionó el mal que estaban sufriendo con el pecado que habían cometido. ¿Vieron cuando una persona por ahí está pasando, sobre todo un creyente, que de pronto se quedó sin trabajo, le van mal las cosas, qué sé yo, y es porque hizo algo que estaba mal, pero a veces no relaciona? Me está pasando esto porque hice esto, que es lo que hizo el pueblo. Nosotros dice hemos pecado. O sea, pudieron conectar las serpientes que los picaban todos los días con haber murmurado, con haberse quejado. Y no siempre a veces como seres humanos conectamos esas cosas. Siempre le echamos la culpa al diablo. El diablo me está atacando. Siempre. No, hermanos, viste vos que metiste la pata y ahora tenés las consecuencias. Asumirlo. A veces las consecuencias no están tan claras como que... Bueno, ¿qué tenía que ver la serpiente con que ellos hayan hablado mal? Pero ellos pudieron conectar eso. A veces tenemos que pedirle al Espíritu, pedirle al Señor que nos revele. Bueno, me pasó esto, Señor, que algo que yo no quería, algo desagradable, algo... ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y pedirle al Señor que nos examine. No necesitan ser serpientes, pueden ser otra cosa, ¿no? Puede ser un montón de cosas. Pero poder conectar esas cosas y pedirle perdón al Señor. Porque el pueblo dice que el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor. Digamos, yo creo que es la primera vez que el pueblo viene y confiesa, porque todas las otras veces fue Moisés, fue Aarón que intercedieron, gracias a que Moisés intercedió no fueron destruidos, pero nunca pidieron perdón. Nunca habían reconocido. En este caso sí. Y yo no sé si no están pidiendo perdón también por todas las otras veces también. Porque dice: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Así era Moisés. 10 veces el pueblo metía la pata y 10 veces Moisés oraba por el pueblo. Como humanos, si nos vienen 2 o 3 veces, ya arreglaste. Sin embargo, era... yo creo que el amor de Moisés por el pueblo y por el Señor, y la obediencia al Señor, sabiendo que Dios amaba a ese pueblo, sabiendo el amor del Señor, porque tenemos que entender también eso, que Dios amaba a un pueblo que era rebelde, que es terco, ¿Cómo el pero Señor, sin embargo el Señor lo seguía amando. el Señor antes de la fundación ya lo tenía elegido ese pueblo? Sí. Y sabiendo que era un pueblo muy difícil. Y sin embargo, él antes de la creación, como decía, él ya lo tenía todo. ¿Cuál iba a ser su pueblo elegido? Porque teniendo tantos pueblos, él vino a elegir a... Él dijo que no hay nada difícil para él. Por eso, pero... Y le aclara que dice: no te elegí por ser el mejor. Claro, No te elegí porque fuera mejor que otro. Había muchos pueblos que eran mucho que yo mejor. quise. Claro, porque habiendo muchos pueblos mucho mejor que ellos, pero bueno. Y dice que Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés:
Y acá hay también una especie de contradicción. Me pasaba, miraba un sketch, es viejo, porque está como que está Moisés con todo el pueblo y el pueblo que venía a quejarse porque lo estaban picando la serpiente, y entonces Moisés le muestra la serpiente de cobre, porque el Señor le dice: hacerte una serpiente de cobre. Sí, era un sketch. Pero como no dijiste que no hay que hacer imágenes. Porque se bueno, no sé, Dios me dijo, ¿no? Pero me dijo que. Entonces entra ahí. Es un poco para reírse, pero a veces Dios hace que, digamos, Dios es soberano con lo que Él hace y con lo que Él dice. ¿Viste qué dice? Los misterios de Dios. Porque así como hizo construir una serpiente de bronce, siglos más tarde esa serpiente de bronce la tienen que destruir porque ya le estaban rindiendo culto. Que no era para rendirle culto, era para ejercitar la fe del pueblo. Hazte una serpiente de bronce, dice, una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La palabra que dice asta, ponla sobre un asta, un palo, ¿no? Entendemos un asta, es la palabra hebrea nes. Nes significa asta, pero significa también bandera o estandarte, pero también significa señal o milagro. Entonces, todo eso significa la palabra nes. Una palabra tan cortita. Una palabra tan cortita. Más que nada significa señal. Cuando hablamos de una señal, que puede ser una señal de tránsito, o una señal de algo sobrenatural. Es un nes, es una señal. Traducido para nosotros, milagro. Como tomamos que es una señal. ¿Y qué había que hacer? Mirar. Solo eso. Para cualquiera que hubiese sido picado o mordido por una serpiente, dice, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Solamente mirar. Eso hace la fe en nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Confiar, creer. Al punto de que esto también es una señal mesiánica. ¿Qué dijo Jesús en San Juan capítulo 3? Pasaje que casi todos sabemos de memoria. Jesús hablando con Nicodemo. Y Nicodemo conocía la historia, porque era un rabino importante de Israel, fariseo. Versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. Y Yeshua no solo nos perdona, no solo nos sana del veneno del pecado, digamos. La serpiente representa todo lo malo. La serpiente representa todo lo malo. ¿Y por qué una serpiente se compara con Jesús? Lo que decíamos hoy, porque en la cruz Dios puso sobre él todo el pecado, todo lo feo, todo lo malo de toda la humanidad. Todo el veneno de la serpiente estaba en Jesús en el momento de ser crucificado. Y entonces Jesús le dice: todo aquel que en él cree, todo aquel que mira, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como decía, no solo nos perdona, nos limpia, nos restaura, nos da vida eterna. Nos restaura el diseño original, porque cuando Adán fue creado era para vivir eternamente. Perdió esa condición al caer. Entonces Dios nos restaura, nos lleva a esa condición. Me viene el pasaje: puestos los ojos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso dice Hebreos capítulo 12. Teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos
del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. No sabía que lo sabía de memoria. Que sabes el pasaje. Todo. Tantas veces. Se lo sabe de memoria. La frase. No. Gloria a Dios. Viste que a veces vos no sabés que sabés algo hasta Sí, que. hasta que lo... Hasta que lo necesitas. Eso. ahora. Concientizar que lo Yo sabés. digo la frase y él me dice el pasaje. Puestos los ojos en Jesús. Eso, digamos, para el pueblo para aquel que había sido pecado era más fácil tratar de hacer un torniquete, matar a la víbora, buscar algún remedio. Claro. Eso era más fácil o más lógico que mirar una cosa de cobre ahí. Sin embargo, lo que Dios les dijo, bueno, mira, no mires las circunstancias, no mire el problema, mira a Cristo. Entonces, entender que aunque para nosotros es tan simple, a Dios le costó la vida de Yeshua. Dice, la serpiente simboliza el carácter del maligno. Y ese será la mala inclinación, el pecado de todos los hombres que hemos recibido desde el huerto del Edén, al ser mordidos por la serpiente antigua. Fue introducido en Yeshua para que pudiera ser condenado en él por el juez supremo y los hombres ser liberados de la ira. Romanos 8:3, ¿alguno lo tiene? 8:3. Ese, bien. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí está. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual saltó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Y 11 y 12 del mismo 53. 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí está. Yeshua llevó tanto el pecado como los pecados para liberar a todos los que ponen su fe, por fe, su mirada y su concentración fija en lo que él hizo cuando murió por la cruz. Amén. Hasta aquí llegamos. Que viene. Hay muchos versículos, hermanos. 1 Pedro 2:24 dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que muramos al pecado y vivamos en justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. 24. Eso es 2:24. Según de Pedro, esa. Eso es Primera de Pedro. Primero de Pedro. Primera de Pedro. Hasta aquí llegamos con la para allá de esta semana, que como vieron tiene mucho que ver con Yeshua. La palabra, cuando la Torá tiene, por supuesto, una explicación inmediata con la situación que está describiendo, pero también tiene proyección hacia futuro, para mostrarnos lo que Dios hace y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Toda la Torá es así, pero bueno, estos pasajes son claves en el plan de salvación, en el plan de redención de Dios para con sus hijos. Amén.